Nos encontramos nuevamente aquí en Política y Producción, el programa de la USIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Esta semana para compartir un tema con ustedes que generalmente nos ocupa y nos preocupa como ciudad trimestralmente cuando salen los índices de empleo, los índices de desempleo, y ahí empiezan las comparaciones de cómo estamos rankeados con otras localidades, otros conglomerados del país, cómo es la comparativa con los índices anteriores. Y para ello vamos a entrevistar hoy a el doctor Eugenio Actis Di Pasquale, quien conduce el Departamento de Estudios del Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y que elaboran un informe sociolaboral periódico desde hace muchos años para no solo conocer ese dato que nos sorprende cada 3 meses, sino para analizarlo y ver la dinámica del mismo. Así que luego de un corte vamos a la entrevista con el doctor Eugenio Actis Di Pasquale, doctor en Ciencias Sociales y Humanidades y licenciado en Economía. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. Como le decíamos al principio del programa, nos encontramos con el director del Centro de Estudios del Trabajo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el doctor Eugenio Actis Di Pasquale, licenciado en Economía y aparte doctorado en Ciencias Sociales y en Ciencias Humanas. Con él vamos a dialogar sobre el informe sociolaboral que se produce habitualmente desde su departamento de estudios. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Blas? Un gusto. Comentar un poco a la audiencia que nos está mirando cuál es la situación sociolaboral de nuestro partido, ¿no? Ustedes que vienen haciendo este seguimiento y que a veces nos sorprendemos, algunos, o se sorprenden muchos cuando sale el índice del INDEC nada más, pero queda ahí, digamos, en esa semana. Sí, nosotros analizamos los datos oficiales al cuarto trimestre de 2021, que es la última información disponible, y lo que daban esos números era un aumento en el nivel de empleo a nivel local, una reducción de la desocupación, y eso en principio sorprende por la situación que uno vive día a día, pero sin embargo, si uno puede analizar qué es lo que sucede al interior de la población ocupada, nos damos cuenta que quizás no son tan alejados de la realidad. ¿En qué sentido? El INDEC publica el informe de prensa con datos al cuarto trimestre y lo que sería la base de datos donde podemos ampliar el contenido de esa información aparece 2 meses después. Entonces nosotros con cierto rezago vamos analizando lo que sucedía hasta el trimestre anterior, hasta el tercero. Y cada informe, siempre decimos la hipótesis de que el aumento del empleo que se viene dando en 2021 debe tener un componente elevado de trabajadores no registrados y de trabajadores por cuenta propia, que hacen changas principalmente, así. Y bueno, y eso lo vamos comprobando con un rezago trimestre a trimestre, y es lo que, analizando los datos al trimestre anterior, viene creciendo a una tasa mayor la cantidad de cuentapropistas, que al tercer trimestre del 2021, del total de ocupados, el 33% es un trabajador por cuenta propia, siendo que estos números ya estaban elevados en el periodo 2016-2019 y eran alrededor del 28%, y que en realidad, si uno se va a unos años atrás, esos valores estaban más cercanos al 20%. Es decir, si uno analiza en una perspectiva un poco histórica, salida de la crisis 2003, salida de la crisis 2001-2002, en el año 2003 en adelante hubo una recuperación, se empezaba a ver más trabajo registrado, trabajo asalariado. A partir de 2015-2019 esto se empieza a ver un cambio donde se reduce el número de asalariados y aumenta la cantidad de trabajos por cuenta propia, y la pandemia en esa situación de fragmentación, fragilidad laboral, precarización, impactó negativamente porque los primeros trabajos que se perdieron en plena pandemia fueron los no registrados y por cuenta propia.
pero donde se recupera la economía en 2021, se sale del ASPO y se empiezan dispos, se empiezan a salir restricciones, el empleo que se recupera es ese que se ha perdido, no registrado por cuenta propia, pero a su vez hay una caída de los trabajos asalariados registrados. Por lo tanto, la estrategia de aquel que trabajó en relación de dependencia con todas las de la ley es conseguir alguna estrategia de un trabajo no registrado, en negro, lo que habitualmente se dice, alguna changa o alguna changa, alguna y changa. por lo tanto es que aumenta en mayor proporción este tipo de trabajos así informales. Decías, el del cuarto trimestre dio una caída de desempleo con respecto al tercer trimestre. Siempre interanual, con respecto al cuarto del 2020. Históricamente el tercer trimestre es el que es peor para la ciudad en general, ¿no? Y los segundos trimestres son los donde se da el mayor deterioro, el tercero a veces es un poco más favorable y los cuartos y primeros serían en temporada, donde se ve una recuperación del empleo, capaz que la desocupación es más baja, por eso el cuarto trimestre es una desocupación menor. Habría que ver después con los datos al primer trimestre de 2022 si ese aumento del empleo se mantuvo, porque quizás fueron esta salida de hacer changas y actividades y que después no se pudo mantener en enero, o sí. Entonces eso es lo que nos quedaría por saber. Pero lo que nos llama la atención también, que bueno, se corresponde con la tendencia que viene desde el 2018, es que se ha reducido la presión en el mercado de trabajo. ¿Qué es la presión? Es todos los que buscan empleo. No solamente el que no trabaja y busca, que es el desocupado, sino los ocupados que buscan trabajo cada vez son menos y están en un nivel muy bajo. Lo que se venía analizando es que la recesión iniciada en 2008 hizo que mucha gente que venía buscando, ocupados que buscaban trabajo, dejaron de buscarlo porque decían, no encontramos trabajo. Claro. Esa situación se mantuvo, en pandemia llegó a su nivel más bajo porque en abril de 2020 la gente no salía a trabajar porque no podía salir a hacer las actividades. Y si bien se recupera a un nivel más bajo del 2019. Por lo tanto, creemos que se mantiene esa situación de desaliento en la búsqueda de trabajo a causa de la recesión económica que se venía viviendo. Este último informe, yo si no me recuerdo el haber leído la ficha, cuando decía, el nombre técnico creo que es Conglomerado Mar del Plata o Mar del Plata Batán, ¿no? Porque lo planteaba igualmente dentro de la población. Bueno, primer dato en realidad analizar es, planteó una población de 629.000, 630.000 habitantes más o menos, por una ciudad como Mar del Plata, que veremos qué es lo que arroja este censo, ¿no? Porque eso parecerían números bastante alejados de la realidad. Sí, exacto. Uno no tiene certeza de cuánto es la población. A partir de ciertos cruces uno puede ver que el último censo, los datos del 2010, estarían subestimando la población de Mar del Plata. Por lo tanto, todas las proyecciones de población que se hagan a partir del censo 2010 están dando como un número menor, un número más reducido. Habría que ver si al llevarlo expandido a la población más cercana a la realidad, si esas proporciones, esos valores en porcentaje se mantienen, pero ese porcentaje involucra a más personas o hay algún cambio. Eso no lo vamos a saber obviamente hasta que no tengamos el nuevo censo. Luego de eso también una cuestión que observamos es población económicamente activa, alrededor del 50% en la ciudad de Mar del Plata, en el conglomerado, como decíamos, Mar del Plata Batán, lo cual tiene una cierta lógica pensando en la cantidad de adultos mayores que hay en la ciudad, que es un número muy grande en comparación con otras localidades, sobre esa población de 629.000 habitantes, ¿no? Debe haber unos 200.000 adultos mayores y los jóvenes o los niños. Pero si la población es mayor, ¿en dónde queda esa diferencia? ¿En la que es económicamente activa o no? En realidad la población no económicamente activa o los inactivos serían ahí donde encontramos a toda esta población que no trabaja ni búsqueda trabajo porque ya son adultos mayores y están jubilados o los niños menores que no entrarían. Ese 50% que dio la tasa de actividad, que es la PEA sobre población total, en realidad está mostrando que la suma de ocupados y desocupados sobre la población total es del 50%. O sea, la mitad de la población trabaja o no trabaja y busca activamente. O sea, la suma esa. El resto son todos los que no trabajan y no buscan. Y que ahí no solamente tenemos distintas situaciones particulares, pero lo que es cierto, este dato en particular para un cuarto trimestre dio elevado esa tasa de actividad. ¿Por qué? Porque la cantidad de ocupados dio elevada, porque tiene un alto componente de cuentapropismo, como decíamos. Claro. Para Mar del Plata, lo cierto es que la tasa de actividad da un poco menor, por lo tanto tiene un alto componente de inactivos. Y eso es lo que vos decías, que en realidad hay una gran cantidad de población adulta mayor que Mar del Plata es la característica por la cual da una alta inactividad. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Dale.
Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Continuamos en este segundo bloque con Eugenio Actis Di Pasquale analizando datos sobre la situación sociolaboral aquí en el partido de General Porredón. Y Eugenio, hablamos en el bloque anterior un poco de la población y de que todos pensamos que la población está subvaluada por lo menos o contada o subestimada en estos informes. Si pensásemos que hay más habitantes en nuestro partido, ¿qué serían? ¿Ocupados, desocupados, subocupados? ¿O no sabemos dónde ponerlo? Claro, ahí obviamente vamos a necesitar la información, pero uno supone que el marco muestral de la encuesta actual no llega a la periferia de la ciudad. La ciudad ha ido creciendo mucho, tomando en que el censo 2010 se hizo de manera correcta. Igualmente ha crecido mucho en estos últimos 12 años y por lo tanto hay sectores de la ciudad donde seguramente la muestra no llega. Es más, hay mucho vínculo con capaz que gente que viaja de Santa Clara hacia Mar del Plata para trabajar, entonces habría que ver realmente el aglomerado, cuál sería su tamaño para analizar. Entonces, si incorporemos 100, 150.000 personas más que realmente están participando en el mercado de trabajo, uno no sabría en esa periferia si hay gente que hace changas o es desocupada, o quizás no trabaja y no busca. Entonces, quizás los porcentajes den muy similar, pero involucran a más gente. En vez de haber alrededor de en promedio 30.000 desocupados, quizás en Mar del Plata haya 40, 45.000, pero eso no lo vamos a saber hasta no tengamos real certeza de esos datos. Cuando nosotros hablamos de empleo y del empleo que hay en la ciudad, y en esto si sube o baja el índice de empleo, ¿podemos inferir que esto tiene relación con la situación socioeconómica o no? Porque hay casos de gente que tiene pluriempleo, digamos, o que tiene varias actividades que hace durante el día, porque con una sola no le alcanza, digamos. Entonces es un ocupado o sobreocupado. Exacto. Ahí en los datos que tenemos en el informe no está esa desagregación, pero uno con la base de datos después la puede analizar y de hecho lo hemos hecho en otros trabajos. Y durante el periodo 2018, hasta 2017-2018, donde el salario real, el poder adquisitivo del salario venía cayendo, creció el pluriempleo en ese momento y en los últimos años, o sea, tenemos pandemia y donde ahí no se dio esta situación, pero habría que ver en estos últimos datos, cuando tengamos las bases, a ver qué es lo que está sucediendo. Por lo pronto, lo que veíamos, que hace un rato lo hablábamos, es que los ocupados que buscan trabajo están en niveles muy bajos a los que lo hacían antes. El ocupado que busca no solamente lo puede hacer para cambiar de empleo, sino para sumar más horas a las que tiene. Y ahí quizás donde suman más horas es donde aparece este fenómeno del pluriempleo, y en la suma de horas es donde aparecerían como sobreocupados aquellos que trabajan más de 48 horas semanales. ¿Y qué sucede con los subocupados, aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales? Que en algunos casos buscan empleo, en otros no. Claro, ahí también podemos como volver a verificar esta situación de que ha caído la búsqueda de empleo. El subocupado es el que trabaja menos de 35 horas semanales y desea trabajar más horas. Entonces, el que desea trabajar más horas, trabajando menos de 35 por semana, puede ser que busque o no busque empleo. Si busca es de subocupado demandante, si no busca es no demandante. Acá lo que vemos es que Mar del Plata, el cuarto trimestre de 2021, tuvo la tasa de subocupados demandantes más alta de todos los aglomerados del país. Pero aquel que, por ejemplo, trabaja menos de 35 horas semanales, sí, media jornada. 20 horas semanales que trabaja, sí. 20 horas semanales que no quiere o no puede trabajar porque está con los chicos, está con la familia, porque cuida a un adulto mayor. Sí. Si no está deseando trabajar, entonces ¿es un ocupado pleno, no un subocupado? No, no es subocupado, tampoco es pleno porque tendría que trabajar más de 35 horas semanales, entre 35 y 48, lo que sería es un ocupado parcial, pero no es un subocupado, porque el subocupado es por insuficiencia horaria, pero tiene que ver esta voluntad, esta cuestión personal de que desea trabajar más horas, quizás porque no le alcanza salario, quizás porque quiere trabajar más, dedicarme al trabajo. Pero cuando salen estos números de las encuestas, ¿en qué columna cae esa persona que
No, está en el total de ocupados. En el No lo total de tenemos, ocupados, no no lo tenemos subocupados. segmentado, claro. Así sea que labure menos de 35 horas semanales. Labura 20 horas por semana, puede ser que esté conforme con su salario, todo, y que puede vivir plenamente, Sí. ojalá, qué suerte. Bueno, Sí. ahí puede ser, esa persona no aparece entre los subocupados, es un ocupado dentro del total de ocupados. Pero bueno, lo que vemos acá es que la tasa de subocupación creció con respecto a hace un año, también era, comparado con el cuarto del 2020, eran saliendo del primer año de pandemia casi. Sí. Pero vemos que es una tasa muy baja de no demandantes dentro de los subocupados, que en realidad se da este fenómeno de no búsqueda de empleo de los ocupados. El poder adquisitivo del salario con los niveles de inflación que ha habido no es el mejor, entonces lo que supone, cruzando todos los datos, es que está este fenómeno del desaliento, que repito, se viene dando desde mediados del 2018. Ustedes que vienen analizando estos datos, como decía vos, desde hace muchos años atrás, ¿cuál es la proyección que ven o que pueden llegar a inferir de aquí al futuro? Mira, si uno podría ver distintos escenarios. Si se llegara a dar un escenario de estabilidad macroeconómica, es donde estos números, donde la tasa de empleo es alta, podría aumentar la parte componente de trabajo registrado. Hasta que no haya una situación, un contexto macroeconómico estable, no vamos a tener un porcentaje, no va a ir creciendo la tasa de asalariados registrados, que son los que tienen todos los derechos laborales. La situación, Fondo Monetario, deuda, inflación, son todas variables que estarían dando que estamos un poco lejos de esa estabilidad macro y que por lo tanto perduraría este reacomodo, esta dinámica del mercado de trabajo donde las estrategias de supervivencia de los hogares hacen que realicen alguna actividad laboral, ya sea por cuenta propia o no Como vos decías, registrada. esta incertidumbre es justamente por la incertidumbre que se genera en las empresas y por el temor a generar empleo y digamos, y a cambiar su estructura de costos al no saber qué es lo que puede llegar a venir Exactamente, en términos de volúmenes de venta, ¿no? De hecho, hay Fundamentalmente. trabajos de la OIT donde analizan distintos países en distintos contextos de recesión y que en realidad es en los momentos en que hay estabilidad macroeconómica donde las empresas tienen certeza para poder contratar de manera registrada a sus trabajadores. Claro. Más allá de que algunas veces está en juego alguna variable de reducción de costo salarial, mientras no esté la estabilidad macro, no es donde está la certeza para poder realizar ese tipo de dinámicas. Por último, Eugenio, venimos hablando de la situación sociolaboral aquí en nuestro partido. ¿Esto cómo se correlaciona con la situación social y con los índices de pobreza, ¿no? Que también a veces surgen y a veces salen estos estudios? Sí, como veníamos hablando, hubo una recuperación del empleo que no fue de calidad, pero lo que uno observa es que la pobreza, la proporción de hogares por debajo de la línea de pobreza se ha ido reduciendo. O sea, al generarse más empleo, ingresos por trabajo, ha ayudado a que la pobreza sea menor que la que estaba durante el 2020. Obviamente, en el 2020, en pleno aislamiento social preventivo obligatorio y casi la prohibición de algunas actividades de poder desarrollarse, no se generaron ingresos por trabajo, entonces cualquier recomposición, por menor que sea o de baja calidad, ayuda a que haya más ingresos en los hogares y se reduzcan los índices de pobreza. Por eso la población que va alcanzado en el segundo semestre de 2020 en 265.000 personas bajo la línea de pobreza se redujo alrededor de 200.000. Muchas gracias. No, gracias a usted. Esta fue la entrevista con el doctor Eugenio Actis Di Pasquale. Vení a Provincia Net Pagos y hace todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. Llegamos al cierre de este programa, habiendo compartido con Eugenio Actis Di Pasquale diferentes reflexiones que tienen que ver sobre los informes sociolaborales que emiten desde el Departamento del Trabajo periódicamente, hablando sobre la dinámica, pero sobre todo con una expectativa puesta en el próximo censo nacional, una expectativa que permitirá dar insumos para diagnósticos, para elaborar políticas públicas, políticas activas, diferentes estrategias, conocer
en el caso de nuestro partido, cuál es la población real, cuál es la situación de las familias, información que no solo sirve al Estado, sino también sirve a las empresas, y que al día de hoy estamos todos trabajando con aquellos datos que arrojó el censo del año 2010, con una población de alrededor de 630.000 habitantes en nuestro partido, que hoy cualquiera de los que habitamos en él pensamos que hay muchísimos más habitantes de los que están medidos hace 12 años atrás. Y en base a esto, la importancia, como decíamos, de tener rápidamente este censo, que se va a realizar el 18 de mayo, que ha también planteado varias dudas desde los sectores económicos, si es feriado, se debe trabajar, no se debe trabajar, y cómo se computa, que nosotros iremos informando desde aquí, desde la entidad, pero fundamentalmente la necesidad de estar en los hogares para poder contestar este censo, por lo menos una persona por familia, y poder tener estos datos que van a servir de insumo para muchas políticas públicas y muchos planes para la empresa. Nos encontramos la semana que viene nuevamente aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Buena semana.